Bien, en relación al primer punto, la eticidad de la profesión, o sea, básicamente el texto nos dice que son aquellas acciones o prácticas que en la profesión en principio merecen el calificativo de buenas, ¿sí? Ahora, acá nos tenemos que preguntar, bueno, ¿quién es el que define cuáles son las buenas prácticas? ¿Sí? La definen los padres de los estudiantes, la definen los estudiantes, la definen los mismos docentes, el Estado. ¿Quién define estas acciones o aquellas prácticas que se consideran como buenas o como válidas? Y ahí es donde nosotros entramos a encontrar en distintos países códigos elaborados, ¿sí?, como buenas prácticas educativas y que pueden ser sistematizadas, ¿sí? Acá creo que este ejemplo que cité, que hice capturas de pantalla, tienen que ver con Perú o algún otro país dentro de América Latina o América Central. Pero fíjense que las buenas prácticas que voy a ampliar un poquito, que para que se vea, en este código plantean, bueno, mejoran la atención, concentración mediante herramientas TIC, estimulación del desarrollo fonético para elevar la expresión oral. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero como ven son un listado de ítems que, bueno, obviamente en las páginas de ese código o de esas buenas prácticas educativas están desarrolladas y explica qué significa cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si quieren, también se puede hacer otra, adjuntando obviamente los códigos. También podrían buscar como trabajo integrador para hablar acerca de la ética de la profesión. Pueden buscar códigos de buenas prácticas docentes o pueden buscar códigos deontológicos en el ejercicio de la docencia. Y analizar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que vamos viendo en los textos o lo que sucede en la vida cotidiana, si son válidos, si son aplicables o no en el ejercicio de la docencia en el nivel para el que ustedes se están formando, que es el nivel secundario, ¿sí? Entonces, fíjense que en sí las buenas prácticas no necesariamente, como las que íbamos detallando recién, ¿sí?, son acciones o buenas prácticas, pero no necesariamente no son ni buenas ni virtuosas, ni tienen que ver con la docencia, sino que termina siendo, como veíamos en los videos anteriores, un listado de cosas por hacer, pero que no están apuntando a cuestiones, voy a volver a ampliar, no están apuntando a cuestiones morales, sino que tienen que ver con acciones, ¿sí?, o tareas que se realizan dentro justamente del aula. Mejorar la atención y la concentración es una actividad, es una cuestión ética o moral, y no. Estimular el desarrollo fonético, es decir, la fonética tiene que ver justamente con el habla, con la expresión, etc. Tiene que ver con una cuestión moral o ética, y tampoco. Aplicar las estrategias para afianzar la ortografía basadas en la programación neurolingüística, y no, tampoco. Entonces tienen que ver con un montón de acciones, ¿sí?, que en realidad debiera llegar a ser el docente, pero que no necesariamente tienen que ver con la ética. ¿Se acuerdan que en otro de los videos decíamos que se terminan haciendo este tipo de listados porque no se quieren discutir aquellas cuestiones de fondo que hacen a la moral, y justamente porque la moral no va a ser lo mismo de una persona atea, digamos, que de una persona católica o evangélica, o no va a ser lo mismo. O sea, cada uno tiene una visión de la moralidad y estoy nombrando al azar, no estoy en contra de absolutamente nadie. Lo que quiero decir es que cada uno tiene una visión de lo que es correcto y de lo que no es correcto de una manera diferente, ¿sí? Y ahí es donde tenemos gente que piensa cosas totalmente diferentes y tenemos a veces manifestaciones en las calles y demás. Bueno, dentro del ejercicio de la docencia, veíamos en los otros videitos y en el otro texto que, bueno, suelen ocurrir cosas similares y no acordamos necesariamente en cuestiones de fondo. Entonces se terminan haciendo estos códigos deontológicos que terminan siendo una sucesión de actividades o cosas por hacer, pero que realmente no tienen que ver con la ética.
No obstante, estos códigos los terminan haciendo en general a veces los mismos docentes o el Estado con la participación de los docentes, y bueno, se terminan construyendo estas cuestiones que en principio los docentes debieran obligarse a hacer, y los padres o el Estado o las escuelas tienen el derecho o la posibilidad de exigir que esto se haga o se cumpla. Pero vuelvo a decir, son acciones y no tienen que ver con la moral y la conducta. ¿Está? Así que bueno, era para recordar un poco lo que vimos en los videitos anteriores.